El suro azul marino de Miguel cortaba el aire caliente de la tarde guerrerense como una navaja oxidada. El velocímetro marcaba 120 km por hora, pero la aguja del combustible se balanceaba peligrosamente cerca del rojo. Carlos, recostado en el asiento del copiloto con sus lentes de sol Ray-Ban, masticaba chicle mientras observaba el paisaje árido que se extendía a ambos lados de la carretera federal. «Órale, hermano, ya se nos está acabando la gasolina», murmuró Carlos, señalando el tablero con un dedo bronceado por el sol acapulqueño. «Deberíamos haber llenado el tanque en Chilpancingo». Miguel, con su playera de los Pumas sudada y pegada al pecho, apretó el volante con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos como las calorías. «No te preocupes, güey. Debe haber una gasolinera por aquí cerca. Siempre las hay en estas carreteras principales». Pero la realidad era otra. Llevaban más de una hora sin ver señales de civilización, solo cerros pelones cubiertos de huizaches y nopales que se alzaban como centinelas silenciosos bajo el sol implacable del atardecer. El asfalto se ondulaba por el calor, creando espejismos que parecían charcos de agua en la distancia. Carlos bajó la ventanilla y el aire caliente se coló al interior del auto como el aliento de un dragón. El olor a tierra seca y vegetación quemada llenó sus pulmones. «¿Sabes qué, Miguel? Creo que nos equivocamos de carretera. Mi jefa siempre dice que por aquí no pasa ni el diablo». «Tu jefa dice muchas cosas», replicó Miguel, pero su voz traicionaba una creciente preocupación. El motor comenzaba a hacer un ruido extraño, como si tosiera. «Además, el GPS nos trajo por aquí. La tecnología no miente, carnal». Fue entonces cuando la vieron. A lo lejos, como un oasis en el desierto, se alzaba una estructura que parecía sacada de los años 70, una gasolinera con techo de lámina verde, 2 bombas solitarias y un edificio pequeño con ventanas empañadas. Un letrero descolorido colgaba torcido: «Gasolinera San Judas, abierto 24 horas». «Ahí está», gritó Miguel, pisando el acelerador con renovado entusiasmo. «Te dije que habría una». Carlos se incorporó en su asiento, quitándose los lentes para ver mejor. Algo en esa gasolinera no le daba buena espina. Parecía demasiado vieja, demasiado solitaria. No había otros autos, no se veía movimiento alguno. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. «No sé, hermano», murmuró Carlos, rascándose la barba de 3 días. «Se ve medio rara. ¿No crees que está muy sola para ser una gasolinera de carretera?» Miguel ya había reducido la velocidad y se dirigía hacia la entrada. Las llantas crujieron sobre la grava suelta. «¿Qué tiene de raro? Es perfecta. Justo lo que necesitamos». Al detenerse junto a la bomba de gasolina magna, un silencio extraño los envolvió. No se escuchaba el típico ruido de tráfico, ni siquiera el canto de los grillos que debería acompañar el anochecer. Solo el tic-tac del motor enfriándose y el susurro del viento entre los cables de luz que colgaban como serpientes muertas. Miguel bajó del auto y se dirigió a la bomba. La manguera estaba sorprendentemente limpia para un lugar que parecía abandonado. Cuando levantó la palanca, la pantalla digital se iluminó con números verdes brillantes. «Está funcionando», le gritó a Carlos. «Todo está bien». Pero mientras llenaba el tanque, comenzó a escuchar algo que le heló la sangre. Desde el interior de la tienda llegaba un sonido rítmico, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Después, un golpe seco contra el vidrio. Carlos también lo oyó. Se bajó del auto lentamente, con todos sus sentidos alerta. «¿Escuchaste eso?». Miguel asintió sin dejar de mirar hacia la tienda. Las ventanas estaban empañadas por dentro, pero por un momento, juraría que vio una silueta moverse detrás del cristal. Una figura alta y delgada que se desplazaba de manera extraña, como si no caminara sino que flotara. El surtidor se detuvo automáticamente. 42 litros exactos. Miguel colgó la manguera con manos temblorosas y miró a Carlos. «Vamos a pagar y nos largamos de aquí».
pero cuando se dirigieron hacia la entrada de la tienda, la figura en la ventana desapareció por completo, como si nunca hubiera estado ahí. La puerta de la tienda se abrió con un chirrido que cortó el silencio como un cuchillo. Una campanilla oxidada anunció su entrada con un sonido débil y desafinado. El interior olía a humedad, tabaco viejo y algo más que no podían identificar, un aroma dulzón y desagradable, como flores marchitas. «Buenas tardes», gritó Miguel, pero su voz se perdió entre los pasillos estrechos llenos de productos cubiertos de polvo. Latas de refresco con etiquetas descoloridas, bolsas de frituras que parecían llevar años en los estantes, y dulces pegajosos que se habían derretido y vuelto a solidificar. Carlos se quedó cerca de la entrada, con la puerta entreabierta. «Esto no me gusta nada, Miguel. Vámonos». Fue entonces cuando apareció. Desde las sombras del fondo de la tienda emergió un hombre mayor, de unos 70 años, con el cabello blanco despeinado y una camisa de trabajo azul deslavada. Sus ojos eran del color del café quemado, y cuando sonrió, mostró dientes amarillentos y disparejos. «Buenas tardes, muchachos», dijo con voz ronca, como si llevara horas sin hablar. «Soy don Esteban, el encargado nocturno. ¿En qué puedo servirles?» Miguel se relajó un poco. «Acabamos de cargar gasolina. Son 420 pesos». Don Esteban se acercó a la caja registradora, una máquina antigua que parecía de los años 80. Sus dedos, largos y nudosos como ramas secas, teclearon los números con lentitud. «¿De dónde vienen, jóvenes?» «De Acapulco», respondió Carlos desde la puerta. «Vamos de regreso a la capital». El rostro de don Esteban se ensombreció. «Ah, van para el norte. No deberían estar aquí a estas horas, muchachos. Este no es un buen lugar para andar de noche». Miguel frunció el ceño. «¿Por qué dice eso? Es solo una gasolinera». Don Esteban evitó su mirada y siguió tecleando números en la caja. «Las carreteras de Guerrero tienen sus secretos, joven. Hay lugares donde es mejor no detenerse cuando cae el sol». Mientras esperaba el cambio, Miguel observó las paredes de la tienda. Estaban cubiertas de fotografías amarillentas en marcos baratos. En una de ellas se veía la gasolinera en sus tiempos de gloria, limpia, brillante, con autos modernos y familias sonrientes. Pero había algo perturbador en esas imágenes. Las personas en las fotos parecían estar mirando directamente a la cámara con expresiones extrañas, como si supieran algo que el observador no sabía. Carlos, mientras tanto, había encontrado un periódico viejo en un estante cerca de la entrada. La fecha era de hace 10 años, El Heraldo de Guerrero, 15 de octubre de 2014. El titular principal lo hizo palidecer: «Continúan las desapariciones misteriosas en la carretera federal 95. Autoridades sin pistas». «Miguel», susurró Carlos, «tienes que ver esto». Don Esteban se puso rígido al ver el periódico en las manos de Carlos. Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Dónde encontraron eso? Ese periódico no debería estar ahí. Miguel se acercó a Carlos y leyó por encima de su hombro. El artículo hablaba de al menos 15 personas que habían desaparecido sin dejar rastro en un tramo de 50 kilómetros de la carretera. Familias enteras, viajeros solitarios, parejas jóvenes. Todos se habían esfumado como si la tierra se los hubiera tragado. «¿Qué sabe usted de esto?», preguntó Miguel, mostrándole el periódico a don Esteban. El anciano retrocedió como si el papel fuera una serpiente venenosa. «No sé nada. Nada de nada. Ustedes tienen que irse. Ahora mismo. Tomen su cambio y váyanse». Sus manos temblaban mientras les entregaba los billetes arrugados. «Por favor, muchachos. No se queden aquí. Cuando oscurece, este lugar cambia». Carlos dobló el periódico y se lo guardó en el bolsillo trasero de sus jeans. «¿Cambia cómo?». Don Esteban no respondió. En lugar de eso, caminó hacia la ventana y miró hacia afuera con expresión de terror. «Ya vienen», murmuró.
Siempre vienen cuando hay gente nueva. Miguel y Carlos intercambiaron miradas de confusión. ¿Quiénes vienen?, preguntó Miguel. Pero antes de que don Esteban pudiera responder, el sonido de motores se escuchó a lo lejos. Primero uno, luego otro, y después un tercero. Faros amarillos cortaron la oscuridad que había comenzado a caer sin que se dieran cuenta. Don Esteban se alejó de la ventana como si hubiera visto un fantasma. Ya es demasiado tarde, susurró. Ahora ya no pueden irse. Ninguno de ustedes puede irse. Los primeros faros pertenecían a una camioneta Suburban blanca, del año, con placas del Estado de México. Detrás venía un Jetta rojo con una pareja joven, y cerrando la caravana, un tráiler de 18 ruedas que se detuvo con un suspiro neumático que resonó en la noche como el último aliento de un gigante moribundo. Miguel y Carlos salieron de la tienda justo cuando la familia de la Suburban se bajaba del vehículo. Eran los Herrera, don Raúl, un hombre de mediana edad con bigote poblado y camisa guayabera, su esposa doña Carmen, una mujer regordeta con el cabello recogido en un chongo, y su hija Sofía, una adolescente de 17 años con ojos grandes y expresivos que parecían ver más de lo que deberían. «Gracias a Dios», exclamó doña Carmen, persignándose. «Pensé que no íbamos a encontrar gasolina en toda la noche». Del Jetta bajaron Ana y Roberto, una pareja de 25 años que parecía recién salida de una revista de moda. Ella era delgada, con cabello largo y lacio, él, alto y atlético, con una sonrisa que normalmente sería encantadora pero que ahora parecía forzada. El camionero fue el último en aparecer. Joaquín era un hombre curtido por años de carretera, con brazos tatuados y una barriga cervecera que hablaba de muchas noches en fondas de camino. Su mirada era la de alguien que había visto de todo en las carreteras mexicanas. «Buenas noches», saludó don Raúl, dirigiéndose a Miguel y Carlos. «¿Ustedes también tuvieron problemas con sus vehículos?». Miguel frunció el ceño. «¿Problemas? No, solo necesitábamos gasolina». Ana se acercó, sacudiendo su teléfono celular con frustración. «Nosotros nos quedamos sin señal hace como 2 horas. El GPS nos trajo por una ruta que juro que no existe en ningún mapa. Nunca había visto esta carretera». Joaquín escupió al suelo y se limpió la boca con el dorso de la mano. «Yo llevo 15 años manejando por todo Guerrero, y les juro por mi santa madre que esta gasolinera no estaba aquí la semana pasada. Pasé por este mismo tramo el martes y no había nada más que monte». Sofía, que había permanecido callada junto a la camioneta, de repente habló con voz temblorosa: «Papá, este lugar no me gusta. Hay algo malo aquí. Puedo sentirlo». Don Raúl puso una mano protectora en el hombro de su hija. «No digas tonterías, mija. Es solo una gasolinera». Pero Sofía insistió, sus ojos moviéndose nerviosamente por los alrededores. «No, papá. Hay gente aquí que no podemos ver. Están enojados. Muy enojados». Roberto soltó una risa nerviosa. «¿Gente invisible? Vamos, niña, no asustes a los demás con tus fantasías». Carlos sacó el periódico de su bolsillo y se lo mostró al grupo. «Tal vez no sean fantasías. Lean esto». Mientras los adultos se reunían alrededor del periódico, Sofía se acercó a Miguel. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», le susurró. «Los que están observándonos desde las sombras». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No quería admitirlo, pero desde que habían llegado a la gasolinera, tenía la sensación constante de ser observado. Como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos. Don Raúl terminó de leer el artículo y se persignó. «Dios santo. 15 desapariciones en 10 años». Joaquín asintió gravemente. «He escuchado historias de otros choferes. Hablan de gasolineras fantasma que aparecen de la nada para atrapar viajeros. Pensé que eran puras leyendas urbanas». Ana abrazó a Roberto con fuerza. «Vámonos de aquí. Ahora mismo». Todos estuvieron de acuerdo.
pero cuando se dirigieron a sus vehículos, descubrieron algo que les heló la sangre. El Tsuru de Miguel tenía las 4 llantas ponchadas. La Suburban de los Herrera tenía cables cortados bajo el cofre. El Jetta de Ana y Roberto no tenía batería. Y el tráiler de Joaquín tenía la manguera de combustible cortada, creando un charco de diésel en el suelo. ¿Qué carajo está pasando aquí?, gritó Roberto, su compostura finalmente quebrada. Joaquín se agachó para examinar los daños en su tráiler. Esto no fue accidental. Alguien saboteó nuestros vehículos. Doña Carmen comenzó a llorar. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? Miguel corrió hacia la tienda, pero la encontró vacía. Don Esteban había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Solo quedaba el olor a tabaco viejo y algo más, el aroma dulzón de las flores marchitas, ahora más intenso que antes. Cuando regresó con los demás, todos lo miraron con expectación. Se fue, anunció Miguel. Don Esteban desapareció. Sofía se acercó a su padre y lo abrazó fuertemente. Papá, no podemos irnos. Él no nos va a dejar. ¿Él? ¿Quién es él?, preguntó don Raúl. Sofía señaló hacia la oscuridad que rodeaba la gasolinera. El que está ahí afuera. El que nos está esperando. La noche había caído como una manta negra sobre la gasolinera. Sin la luz de la luna, que se ocultaba detrás de nubes espesas, solo los focos fluorescentes de la estación proporcionaban una isla de luz amarillenta en medio de la oscuridad absoluta. El grupo había decidido permanecer juntos, usando la tienda como refugio temporal mientras buscaban una solución. Joaquín había encontrado algunas herramientas básicas en un cuarto de mantenimiento detrás de la tienda. Con esto podemos intentar reparar al menos uno de los vehículos, dijo, mostrando un juego de llaves inglesas oxidadas. Pero va a tomar tiempo. Miguel y Sofía decidieron explorar más a fondo la gasolinera, buscando pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Mientras los demás trabajaban en los autos, ellos se dirigieron hacia la parte trasera del edificio, donde Miguel había notado una puerta de metal que parecía llevar a un sótano. ¿Estás segura de que quieres bajar ahí?, preguntó Miguel, iluminando la escalera con la linterna de su teléfono. Sofía asintió, aunque su rostro estaba pálido. Tengo que hacerlo. Las voces vienen de abajo. Están tratando de decirnos algo. La escalera crujía bajo sus pies mientras descendían. El aire se volvía más frío y húmedo con cada escalón. El sótano era más grande de lo que esperaban, con techos bajos y paredes de concreto que sudaban humedad. Pero lo que encontraron allí los dejó sin aliento. Docenas de objetos personales estaban esparcidos por el suelo y apilados en estantes improvisados, carteras de piel, bolsas de mano, llaves de autos, joyas, relojes, teléfonos celulares de diferentes épocas. Todo cubierto de polvo y telarañas, como si llevaran años abandonados. Dios mío, susurró Miguel, recogiendo una cartera. La abrió y encontró una licencia de conducir de 2018. La foto mostraba a un hombre joven sonriendo, ajeno a su destino. Estas son las pertenencias de las personas desaparecidas. Sofía se había quedado inmóvil en el centro del sótano, con los ojos cerrados y las manos extendidas. Están aquí, murmuró. Todos están aquí. Pueden vernos. Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del sótano. ¿Quiénes están aquí? Los que nunca se fueron, respondió Sofía, abriendo los ojos. Los que fueron atrapados como nosotros. Mientras tanto, arriba, Carlos había encontrado algo igualmente perturbador. En una oficina pequeña detrás del mostrador, había descubierto un archivero lleno de documentos oficiales. Registros de la gasolinera que se remontaban a los años 70, pero con una brecha extraña, no había registros entre 2014 y la fecha actual. Ana, que había estudiado periodismo, examinó los documentos con ojo crítico. Miren esto, dijo, mostrando un certificado oficial.
La gasolinera San Judas fue clausurada permanentemente el 20 de octubre de 2014 por orden de la autoridad estatal. Razón: actividad sospechosa relacionada con desapariciones de civiles. Roberto leyó por encima del hombro de Ana. Pero si fue clausurada, ¿cómo es que está funcionando? ¿Cómo es que don Esteban estaba aquí? Joaquín, que había estado trabajando en silencio en el motor de la Suburban, se incorporó y se limpió las manos grasientas en un trapo. He escuchado historias de lugares así, dijo con voz grave. Los camioneros las llamamos trampas de carretera. Lugares que no deberían existir pero que aparecen para atrapar a viajeros desprevenidos. Doña Carmen se persignó nuevamente. ¿Estás diciendo que este lugar está embrujado? Estoy diciendo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, respondió Joaquín. Y que es mejor no tratar de entenderlas. Fue entonces cuando escucharon los pasos. Un sonido rítmico y pesado que venía del techo, como si alguien caminara por el tejado de lámina. Pero no eran pasos normales, sonaban como si quien caminara arrastrara algo pesado. Don Raúl miró hacia arriba con preocupación. ¿Hay alguien en el techo? Los pasos se detuvieron directamente sobre sus cabezas. Luego, una voz comenzó a susurrar sus nombres, uno por uno, con una precisión que les heló la sangre: Miguel, Carlos, Ana, Roberto, Raúl, Carmen, Sofía, Joaquín. La voz era la de don Esteban, pero diferente. Más profunda, más siniestra. Como si viniera desde el fondo de un pozo. Sofía y Miguel subieron corriendo del sótano, con las caras pálidas de terror. «Tenemos que salir de aquí», gritó Miguel. «Ahora mismo». Pero cuando abrieron la puerta de la tienda, se encontraron con algo que desafió toda lógica: la gasolinera estaba rodeada por una niebla espesa que no había estado ahí antes. Y en esa niebla, se movían figuras sombrías que parecían estar esperándolos. La niebla se disipó tan súbitamente como había aparecido, y con ella emergió don Esteban. Pero ya no era el anciano tembloroso y asustado que habían conocido horas antes. Ahora caminaba erguido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y su presencia llenaba el aire de una electricidad siniestra que hacía que se les erizara la piel. ¿A dónde creen que van?, preguntó con voz que resonaba como un eco en una caverna. La noche apenas comienza, y ustedes son mis invitados de honor. El grupo se había reunido instintivamente en el centro de la isla de luz que proporcionaban los focos de la gasolinera. Joaquín se colocó al frente, con una llave inglesa en la mano como si fuera un arma. «¿Qué quiere de nosotros?», gritó el camionero. «¿Por qué nos tiene atrapados aquí?». Don Esteban se rió, un sonido que parecía venir de todas partes a la vez. ¿Atrapados? No, mis queridos viajeros. Ustedes vinieron por su propia voluntad. Yo solo les estoy dando lo que necesitan, un lugar donde quedarse para siempre. Sofía se aferró al brazo de su padre. Papá, él no está vivo. Puedo verlo. Está roto por dentro. Don Esteban dirigió su atención hacia la adolescente. Ah, la niña que ve más allá del velo. ¿Qué don tan especial tienes, pequeña? Sí, tienes razón. Hace mucho tiempo que dejé de estar vivo en el sentido tradicional. Las imágenes comenzaron a formarse en el aire alrededor de don Esteban, como si la realidad misma fuera una pantalla de televisión que él pudiera manipular. Vieron la gasolinera en 1987, nueva y brillante. Vieron a un don Esteban más joven trabajando como gerente nocturno, orgulloso de su empleo, enviando dinero a su familia en Oaxaca. Era un buen hombre, continuó don Esteban, su voz ahora teñida de melancolía. Trabajador, honesto, devoto. Pero una noche de octubre, hace 37 años, todo cambió. Las imágenes mostraron esa noche fatídica, una tormenta terrible, un camión de carga que perdió el control en la carretera mojada, el impacto contra las bombas de gasolina, la explosión que convirtió la noche en día por un momento terrible. Morí en esa explosión, explicó don Esteban.
pero mi espíritu no pudo encontrar paz. Había algo en este lugar, algo que ya estaba aquí antes de que construyeran la gasolinera. Algo hambriento. Miguel encontró su voz. ¿Qué clase de cosa? Un lugar de poder, respondió don Esteban. Los antiguos lo sabían. Por eso nunca construyeron pueblos aquí. Pero los hombres modernos no escuchan las advertencias del pasado. Las imágenes cambiaron, mostrando ahora los primeros años después de la muerte de don Esteban. Su espíritu, confundido y atormentado, había comenzado a atraer viajeros a la gasolinera. Al principio no era intencional, pero pronto descubrió que cada alma que atrapaba le daba más poder, más control sobre la realidad. Cada persona que desaparece me hace más fuerte, admitió don Esteban. Sus energías vitales alimentan mi existencia y mantienen este lugar funcionando. Es un ciclo perfecto, yo les proporciono combustible, y ustedes me proporcionan sustento. Ana retrocedió, horrorizada. Eres un monstruo. Monstruo, don Esteban pareció genuinamente herido. Soy un hombre de negocios. Ofrezco un servicio, combustible cuando más lo necesitan. A cambio, pido una pequeña compensación. Roberto abrazó a Ana protectoramente. ¿Pequeña compensación? Estás hablando de nuestras vidas. Sus vidas mortales, corrigió don Esteban. Pero les ofrezco algo mejor, la eternidad. Pueden quedarse aquí conmigo, ser parte de algo más grande. Nunca más tendrán que preocuparse por el dinero, el trabajo, las decepciones de la vida. Sofía comenzó a temblar violentamente. Puedo verlos, susurró. Todos los que se quedaron antes. Están aquí, en las sombras. Están sufriendo. Don Esteban frunció el ceño. Sufrir es una palabra muy fuerte, niña. Están adaptándose. Joaquín escupió al suelo. Eres un pinche loco, viejo. Nadie va a quedarse aquí contigo. Me temo que no tienen opción, replicó don Esteban. Su forma comenzó a cambiar, volviéndose más alta, más sombría. Verán, una vez que entran a mi gasolinera después del anochecer, se convierten en parte de mi inventario. Y yo nunca dejo que mi inventario se vaya. El aire alrededor de ellos comenzó a espesarse, como si se estuviera convirtiendo en melaza. Sus movimientos se volvieron lentos y laboriosos. Don Esteban se acercó, y ahora podían ver que su piel era translúcida, mostrando las quemaduras que habían causado su muerte décadas atrás. Bienvenidos a su nuevo hogar, dijo con una sonrisa que mostraba dientes carbonizados. Espero que su estancia sea eterna. La desesperación puede convertir a las personas comunes en héroes o en cobardes. Esa noche, el grupo descubrió de qué estaban hechos realmente. Joaquín fue el primero en actuar, lanzando la llave inglesa directamente a la cabeza de don Esteban. La herramienta pasó a través de él como si fuera humo, pero la distracción fue suficiente para romper el hechizo que los había paralizado. «Corran», gritó el camionero. «Salgan de la luz». Se dispersaron en diferentes direcciones, pero pronto descubrieron que escapar de la gasolinera San Judas no era tan simple como alejarse corriendo. Cada vez que se adentraban en la oscuridad, aparecían de vuelta en la gasolinera, como si el lugar fuera un laberinto con una sola habitación. Miguel y Carlos intentaron seguir la carretera hacia el norte, corriendo por el asfalto hasta que sus pulmones ardieron. Pero después de lo que parecieron kilómetros, los faros de la gasolinera aparecieron nuevamente frente a ellos, como si hubieran estado corriendo en círculos. «Esto es imposible», jadeó Carlos, doblándose por la mitad para recuperar el aliento. «Corrimos en línea recta. No puede ser que hayamos regresado». Los Herrera intentaron una táctica diferente. Don Raúl había logrado hacer arrancar la Suburban usando cables de puente que Joaquín había encontrado. Pero cuando aceleraron por la carretera, el motor comenzó a fallar después de unos minutos, y se encontraron de vuelta en el estacionamiento de la gasolinera con el motor completamente muerto. «Es como si el lugar nos estuviera jalando de regreso», murmuró doña Carmen,
abrazando a Sofía. Como si fuéramos imanes y la gasolinera fuera de metal. Ana y Roberto habían intentado llamar por ayuda, pero sus teléfonos no solo no tenían señal, sino que las pantallas mostraban mensajes extraños, bienvenidos a casa, y no hay salida, aparecían en lugar de las aplicaciones normales. Fue durante el tercer intento de escape cuando las cosas se volvieron verdaderamente terroríficas. Esta vez, decidieron moverse todos juntos, caminando por la carretera hacia el sur. Habían avanzado apenas unos cientos de metros cuando escucharon algo que les heló la sangre, pasos que los seguían en la oscuridad. Sofía fue la primera en verlos. Ahí están, susurró, señalando hacia las sombras que se movían entre los arbustos. Los que se quedaron antes. Nos están siguiendo. Figuras espectrales emergieron de la oscuridad, hombres, mujeres, niños, todos con la misma expresión de desesperación eterna en sus rostros translúcidos. Vestían ropa de diferentes épocas, desde los años 70 hasta tiempos más recientes. Algunos tenían heridas visibles, otros simplemente parecían vacíos. No nos dejen solos, suplicó una mujer joven con un vestido de los años 80. Él nos prometió que llegarían más. Que no estaríamos solos para siempre. Un hombre mayor con overol de mecánico se acercó a Joaquín. Tú entiendes las máquinas, hermano. Ayúdanos a arreglar lo que está roto en nosotros. Miguel sintió una mano fría tocar su hombro. Era un joven de su edad, con una playera de los Pumas idéntica a la suya. Somos iguales, tú y yo, le dijo el espectro. Fanáticos del fútbol, estudiantes universitarios. Yo también iba de regreso a casa cuando me atrapó. La procesión de almas perdidas los rodeó, no de manera amenazante, sino suplicante. Querían compañía, querían que alguien más compartiera su destino eterno. Sus voces se mezclaron en un coro de lamentos que parecía venir de todas partes a la vez. No los escuchen, gritó Sofía. Están tratando de convencernos de que nos quedemos. Pero ellos no eligieron esto. Él los obligó. Don Esteban apareció entre los espectros, aplaudiendo lentamente. Muy bien, niña. Eres más perceptiva de lo que pensé. Sí, mis amigos aquí no tuvieron opción. Pero ustedes sí la tienen. Joaquín se adelantó, enfrentando al espíritu maligno. ¿Qué clase de opción? Simple, respondió don Esteban. Uno de ustedes puede quedarse voluntariamente, y los demás podrán irse. Un intercambio justo, una vida por 7. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada miembro del grupo miró a los demás, procesando la terrible propuesta. ¿Quién estaría dispuesto a sacrificarse por los demás? Fue Joaquín quien rompió el silencio. Yo lo haré. No, gritó doña Carmen. Usted tiene familia, hijos. Joaquín sonrió tristemente. Mis hijos ya son adultos, señora. Ustedes tienen toda la vida por delante. Se dirigió hacia don Esteban. Acepto tu trato, pinche fantasma. Pero júrame que los dejarás ir. Don Esteban sonrió con genuina satisfacción. Tienes mi palabra, valiente camionero. Pero cuando Joaquín se acercó lo suficiente, don Esteban extendió su mano y la hundió en el pecho del hombre. Joaquín gritó de agonía mientras su fuerza vital era drenada, pero en sus últimos momentos de conciencia, logró hacer algo que cambió todo. Con su último aliento, Joaquín gritó, el corazón. Destruyan el corazón de este lugar. Está enterrado bajo las bombas. Las sombras se lo llevaron, pero sus palabras resonaron en el aire como una revelación. Sofía entendió inmediatamente. Eso es. Hay algo físico que mantiene a este lugar funcionando. Si lo destruimos, podemos liberar a todos. Don Esteban rugió de furia. Maldito camionero. No debería haber dicho eso. Pero ya era demasiado tarde. El grupo ahora tenía una misión, encontrar y destruir el objeto que daba poder a don Esteban. La batalla real apenas estaba comenzando.
El sacrificio de Joaquín había revelado la verdad, pero también había enfurecido a don Esteban más allá de toda medida. El aire alrededor de la gasolinera comenzó a vibrar con una energía maligna que hacía que les dolieran los dientes y se les erizara el cabello. Las luces fluorescentes parpadeaban violentamente, creando un estroboscopio infernal que convertía cada movimiento en una serie de imágenes fragmentadas. «Malditos sean todos», rugió don Esteban, su forma ahora completamente distorsionada. Ya no parecía humano, sino una amalgama de sombras y fuego que se alzaba 3 metros sobre el suelo. «Nadie destruirá lo que he construido aquí». Miguel tomó el liderazgo del grupo. «Sofía, ¿puedes sentir dónde está ese objeto? ¿El corazón del que habló Joaquín?». La adolescente cerró los ojos y extendió sus manos, tratando de sintonizar con las energías sobrenaturales del lugar. Está bajo la bomba número 2. Enterrado profundo. Es algo muy viejo, mucho más viejo que la gasolinera. Carlos encontró una pala en el cuarto de mantenimiento. Si está enterrado, tendremos que cavar. Pero don Esteban no iba a permitir que se acercaran a las bombas sin pelear. Invocó a todos los espíritus atrapados, pero esta vez no como suplicantes, sino como guerreros espectrales. Las almas perdidas se alzaron del suelo como una marea de desesperación, sus ojos brillando con una luz antinatural. «Deténganlos», ordenó don Esteban. «No permitan que destruyan nuestro hogar». Pero algo había cambiado. El sacrificio voluntario de Joaquín había plantado una semilla de rebelión en los espíritus atrapados. Algunos comenzaron a dudar, a recordar quiénes habían sido antes de ser esclavizados. El joven con la playera de los Pumas se acercó a Miguel. «Hermano, si hay una oportunidad de ser libre, la tomaré. Ayúdanos a todos». La mujer del vestido de los 80 se dirigió a Ana. «Yo también quiero irme a casa. Llevo décadas esperando». Una batalla espiritual comenzó entre los fantasmas leales a don Esteban y aquellos que querían ser liberados. Mientras los espíritus luchaban entre sí en un combate que parecía sacado de una pesadilla, el grupo de vivos corrió hacia la bomba número 2. Don Raúl y Roberto apartaron la pesada bomba de gasolina, revelando el concreto debajo. Carlos comenzó a cavar con la pala, pero el concreto era demasiado duro. «Necesitamos algo más fuerte», gritó por encima del ruido de la batalla espectral. Ana recordó algo. «¿El tráiler de Joaquín? Debe tener herramientas más pesadas». Corrieron hacia el camión del difunto Joaquín y encontraron un martillo neumático en la caja de herramientas. Roberto, que había trabajado en construcción durante el verano, sabía cómo operarlo. El ruido del martillo neumático se sumó al caos de la noche. Chispas volaron mientras Roberto rompía el concreto, creando un agujero que se hacía más profundo con cada segundo. Don Esteban se dio cuenta de lo que estaban haciendo y abandonó la batalla entre espíritus para dirigirse directamente hacia ellos. «No se atreven», gritó, su voz ahora un rugido inhumano que hizo que se resquebrajaran las ventanas de la tienda. Sofía se interpuso entre don Esteban y Roberto. «No puedes detenerlos. Joaquín nos mostró el camino». «Tú, niña maldita», don Esteban extendió su mano hacia Sofía, pero Miguel se lanzó para protegerla, recibiendo el impacto de la energía sobrenatural. El dolor fue indescriptible, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo desgarrada. Pero su sacrificio dio tiempo suficiente. Roberto gritó: «Lo encontré». En el fondo del agujero, brillando con una luz roja malévola, había un objeto que parecía ser una mezcla entre una piedra y un corazón orgánico. Latía con un ritmo hipnótico, y cada latido enviaba ondas de poder maligno a través del suelo. «Es una piedra de sacrificio azteca», gritó doña Carmen, que había estudiado historia en la universidad. «Los antiguos la usaban para rituales de sangre». Carlos no dudó. Tomó el martillo neumático de las manos de Roberto y lo dirigió directamente al objeto pulsante. «Esto es por Joaquín, maldito». El primer golpe hizo que toda la gasolinera temblara. Don Esteban gritó como si él mismo hubiera sido golpeado.
Los espíritus atrapados comenzaron a brillar con una luz dorada. El segundo golpe agrietó la piedra. Rayos de luz pura comenzaron a escapar de las grietas, iluminando la noche como si fuera de día. No, rugió don Esteban, tratando desesperadamente de llegar hasta Carlos. Sin eso, yo no soy nada. El tercer golpe destruyó completamente la piedra de sacrificio. La explosión de luz que siguió fue cegadora, y por un momento, todos sintieron como si estuvieran flotando en un océano de paz y tranquilidad. Cuando la luz se desvaneció, don Esteban había cambiado. Ya no era la criatura monstruosa de sombras y fuego. Era simplemente un anciano confundido y asustado, con quemaduras terribles en todo el cuerpo. ¿Qué he hecho?, murmuró, mirando sus manos como si las viera por primera vez en décadas. Dios mío, ¿qué me convertí? Los espíritus atrapados comenzaron a desvanecerse uno por uno, pero no con terror, sino con sonrisas de gratitud. Finalmente eran libres para seguir su camino hacia el más allá. Joaquín apareció una última vez, ya no como un espíritu atormentado sino como el hombre bueno que había sido en vida. Gracias, muchachos, dijo, su voz ahora en paz. Cuiden a sus familias. Y con esas palabras, él también se desvaneció en la luz. Los primeros rayos del sol pintaron el horizonte de color naranja y rosa, como si el cielo mismo celebrara la liberación de las almas atrapadas. Pero cuando la luz del amanecer iluminó completamente el lugar donde había estado la gasolinera San Judas, el grupo descubrió algo que los dejó sin palabras. No había gasolinera. En su lugar, solo quedaban los restos de una estructura quemada, cubierta de maleza y óxido. Vigas de metal retorcidas se alzaban del suelo como los huesos de algún animal prehistórico. Las bombas de gasolina eran solo montones de metal corroído, y donde había estado la tienda, solo quedaba una losa de concreto agrietada cubierta de musgo y hierbas silvestres. ¿Cómo es posible?, murmuró Ana, caminando entre los escombros. Anoche esto estaba funcionando perfectamente. Sofía, que aún podía sentir los ecos de la energía sobrenatural, explicó, la piedra de sacrificio mantenía la ilusión. Sin ella, solo podemos ver la realidad, este lugar ha estado abandonado durante décadas. Sus vehículos estaban estacionados en lo que ahora era claramente un terreno baldío junto a la carretera federal. Pero lo más sorprendente era que todos estaban en perfecto estado de funcionamiento. Las llantas ponchadas estaban intactas, los cables cortados estaban conectados, las baterías funcionaban perfectamente. Don Raúl revisó su Suburban con incredulidad. Es como si el sabotaje nunca hubiera ocurrido. Miguel encontró algo en el asiento de su Suru, el recibo de la gasolina que había comprado la noche anterior. Pero ahora, a la luz del día, el papel estaba amarillento y quebradizo, como si tuviera décadas de antigüedad. Los números se desvanecían mientras lo miraba. Carlos sacó el periódico que había encontrado en la tienda. También se estaba desintegrando, convirtiéndose en polvo entre sus dedos. Todo estaba conectado, murmuró. La gasolinera, don Esteban, las desapariciones. Todo era parte de la misma maldición. Roberto abrazó a Ana fuertemente. ¿Crees que realmente pasó? ¿O fue algún tipo de alucinación colectiva? Su respuesta llegó en forma de una brisa matutina que llevó consigo el aroma de flores frescas, no marchitas. Y por un momento, todos juraron que escucharon la voz de Joaquín en el viento. Fue real, muchachos. Y ustedes salvaron a muchas almas. Decidieron seguir juntos hasta la ciudad más cercana, donde reportaron el incidente a las autoridades locales. Pero como era de esperarse, nadie les creyó completamente. Los policías tomaron sus declaraciones con expresiones escépticas, y los reporteros locales trataron la historia como una curiosidad, no como un evento sobrenatural real. Sin embargo, algo interesante sucedió en las semanas siguientes. Familias de toda la región comenzaron a reportar sueños extraños, sueños en los que sus seres queridos desaparecidos aparecían para decirles adiós, para decirles que finalmente estaban en paz.
Los casos de personas desaparecidas en la carretera federal 95 oficialmente se cerraron como resueltos por circunstancias extraordinarias. 3 meses después, Miguel y Carlos se reunieron con los demás sobrevivientes en un café en la Ciudad de México. Se habían mantenido en contacto desde aquella noche, unidos por una experiencia que nadie más podría entender completamente. Sofía había cambiado más que los demás. Su sensibilidad hacia lo sobrenatural se había intensificado, pero ahora la usaba para ayudar a otros. Había comenzado a trabajar con familias que habían perdido seres queridos, ayudándoles a encontrar paz y closure. He estado investigando, dijo Ana, sacando una carpeta llena de documentos. Encontré registros históricos sobre ese lugar. Antes de que construyeran la gasolinera, era un sitio sagrado para los pueblos indígenas locales. Realizaban rituales de paso ahí, ceremonias para ayudar a las almas a cruzar al otro mundo. Don Raúl asintió pensativamente. Entonces, cuando construyeron la gasolinera encima, perturbaron ese equilibrio sagrado. Y la piedra de sacrificio que encontramos, añadió Carlos, probablemente había estado ahí durante siglos, acumulando poder de todos esos rituales. Roberto, que había estado callado durante la conversación, finalmente habló. ¿Saben qué es lo más extraño? No tengo pesadillas sobre esa noche. Al contrario, duermo mejor que nunca. Es como si hubiéramos hecho algo importante. Doña Carmen sonrió. Salvamos a esas pobres almas. Les dimos la paz que habían estado buscando durante décadas. Miguel levantó su taza de café. Por Joaquín. Sin su sacrificio, nunca habríamos sabido cómo detener a don Esteban. Todos brindaron en silencio, recordando al valiente camionero que había dado su vida para salvar a los demás. Sofía miró por la ventana del café hacia el tráfico de la ciudad. ¿Saben qué me da más miedo ahora? ¿Qué?, preguntó Miguel. Que ese lugar no era único. Que hay otros sitios como ese por todo el país, esperando atrapar a viajeros desprevenidos. La idea los hizo estremecer a todos. Pero también los llenó de determinación. Habían enfrentado lo imposible y habían ganado. Si había otros lugares malditos, otras almas atrapadas, tal vez podrían ayudar. Ana cerró su carpeta de investigación. He estado pensando en escribir un libro sobre esto. No como ficción, sino como un testimonio real. Para advertir a otros viajeros. ¿Crees que alguien nos creería?, preguntó Carlos. No importa si nos creen o no, respondió Sofía. Lo importante es que la información esté ahí para quien la necesite. Cuando se despidieron esa tarde, todos sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. No solo por el terror que habían experimentado, sino por la comprensión de que el mundo era mucho más misterioso y complejo de lo que habían imaginado. Miguel y Carlos manejaron de regreso a casa por la misma ruta que habían tomado meses antes. Pero esta vez, prestaron atención a cada gasolinera, a cada parada de descanso, a cada lugar que parecía demasiado conveniente o demasiado perfecto. ¿Sabes qué?, dijo Carlos mientras pasaban por una gasolinera moderna y bien iluminada. Creo que voy a empezar a llenar el tanque siempre antes de salir de viaje. Miguel se rió. Buena idea, hermano. Muy buena idea. Pero en el fondo, ambos sabían que no se trataba solo de mantener el tanque lleno. Se trataba de estar alerta, de confiar en sus instintos, y de recordar que en las carreteras de México, no todo lo que brilla es oro, y no toda gasolinera es lo que parece ser. Años después, cuando contaban la historia a amigos y familiares, algunos les creían y otros no. Pero Miguel y Carlos nunca dudaron de lo que habían vivido. Y cada vez que pasaban por una carretera solitaria al anochecer, recordaban las palabras de Joaquín: hay cosas en este mundo que no podemos explicar, pero eso no significa que no sean reales. La gasolinera San Judas había desaparecido para siempre, pero su lección permanecía. En los lugares más inesperados, entre las sombras de lo cotidiano, se esconden misterios que desafían nuestra comprensión del mundo. Y a veces, se necesita el coraje de personas comunes para enfrentar lo extraordinario y devolver la luz a la oscuridad.
El sol se ponía en el horizonte mientras Miguel y Carlos llegaban a casa, pero ya no le tenían miedo a la noche. Habían aprendido que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando a ser encontrada. Y en algún lugar del más allá, Joaquín sonreía, sabiendo que su sacrificio había valido la pena. Fin.